Enemigos de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El prolongado diferendo entre La Habana y Washington ha contaminado la visión global de un conflicto que beneficia directamente a los dinosaurios tardocastristas, a países de América Latina y el Caribe, y a empresarios norteamericanos y al grueso de la burocracia comunista, que ha amasado fortunas con la falta de libertad y la pobreza crónica en Cuba. Las más recientes medidas anunciadas por la Casa Blanca tendrán escasos impactos económicos en Cuba, donde no hay turistas por el cierre sanitario de las fronteras, porque el turismo ya arranqueaba desde que se apagó el embullo Obama, y porque los cubanos emigrados en Estados Unidos, Europa y demás países han visto afectados sus niveles de empleo y renta, que repercuten negativamente en el envío de remesas y viajes. Las playas de Florida, Cancún, República Dominicana, Bahamas y Caimán deben estar de fiestas con el anuncio norteamericano que les garantiza el arribón de turistas en cuanto puedan levantarse la veda sanitaria impuesta por el coronavirus. Incluso aquellos cubanos que puedan permitirse visitar a sus familias intentarán alojarse en sus casas de parientes cercanos y recortarán gastos por la incertidumbre económica mundial. Paradójicamente, el tardocastrismo, que padece de esquizofrenia informativa, no cesa de contar a los cubanos lo malo que está todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos. Ordena a exegetas y guseñeros que expandan el rumor de que la clave inmediata es aguantar hasta noviembre, donde un probable triunfo electoral de Joe Biden conseguiría la cuadratura del círculo: derrotar a Donald Trump, vencer el coronavirus, provocar el renacimiento de la economía y volver al embullo Obama. Casi nada. Países vecinos votan contra el embargo norteamericano, mantienen relaciones diplomáticas y la colaboración de diferentes ámbitos con el tardocastrismo, pero rezan porque la llegada de la democracia y la economía de mercado se retrasen lo más posible para ellos seguir sacando su tajada de la desventura cubana, aunque no dudan en darle un salve a la dictadura castrista en forma de donación de alimentos, compra de servicios médicos o el financiamiento de determinadas compras en el mercado estadounidense que luego reexportan a la isla con multas de viles garroteros. La burocracia comunista debe andar afilando las matavacas de cara a la reapertura, porque ya podrá comprar dólares norteamericanos a mayores precios, los sobornos que exigen con unos análisis de sangre, la venta de exámenes, combustible, carne de res, aceite, detergente y la agilización de cualquier trámite relacionado con escapar de Cuba. No es fácil, es el lema de la guerra de la burocracia comunista, que muchas de sus víctimas cotidianas repiten como el eco de alivio, cuando realmente es muy difícil ser cubano que vive en Cuba. Habitualmente se pone el acento en el conflicto principal, sin reparar en las grandes ventajas que reporta el inmovilismo tardocastrista, a la burocracia cleptocomunista y a los países vecinos y a algunas empresas del sur de Florida y otras regiones de Estados Unidos. La congelación de Cuba y la postergación que agradece directamente a un pueblo noble y emprendedor. Muchos vocingleros contra el intercambio cultural dificultan el forrajeo en dólares de los talentosos artistas cubanos, pero luego no van a los teatros y a las salas para apoyar a los creadores emigrados que compaginan su vocación con otros trabajos para pagar los recibos mensuales en el sur de Florida y otras latitudes migratorias. Cuba democrática y con economía de mercado desestabilizaría el tablero regional por el empuje natural de sus hijos, la interacción con la generosa y la esforzada inmigración, y el capital humano que creó la revolución con dinero soviético y que ahora trabaja en playas tan distantes como Uruguay o sin dejar de pensar en su patria y familia. Miami y la base naval de Guantánamo son las regiones más prósperas de Cuba, donde el resto vive avasallado por la casta verde oliva y excluyente, que combina técnicas neoliberales de mercado con la letanía de la resistencia y el respaldo interesado de todos esos que perderán las ventajas conseguidas a costa del sufrimiento de los cubanos. La libertad será una fiesta inolvidable para casi todos los cubanos y un tremendo palo para todos esos aliados circunstanciales del tardocastrismo que necesitan una Cuba encarcelada y empobrecida para seguir sacando su tajada y jugando a la solidaridad antiimperialista. Total, si quien empuja no se da golpes. Siguiendo con las noticias, una encuesta señala que 6 de cada 10 cubanos en Miami votará por Donald Trump. La mayoría de los cubanos estadounidenses en el sur de Florida apoyan al presidente y planean reelegirlo para el próximo 3 de noviembre. Es un gran cambio en el electorado, dijo uno de los autores del sondeo al compararlo con las cifras de los comicios de 2016. 6 de cada 10 cubanoamericanos de Miami, el bastión del exilio cubano en el sur de Florida, votarán por el presidente estadounidense Donald Trump en noviembre, según una encuesta divulgada el día viernes por la Universidad Internacional de Florida.
El 59% de los cubanos encuestados en Miami apoya al presidente republicano, casi el doble de quienes lo apoyaban en las elecciones pasadas, mostró la consulta realizada entre julio y agosto. Incluso algunos demócratas votarán por él. Es muy impresionante en el condado de Miami-Dade, dijo Guillermo Granier, jefe del Departamento de Estudios Socioculturales de la universidad y uno de los autores del estudio. Cerca de 1 millón de cubanos y cubanoamericanos, el 36,3%, 2,8 millones, viven en el condado de Miami-Dade, al que pertenecen ciudades como Miami, Miami Beach, Doral, que es predominantemente cubana, y están en el tren de Trump mucho más que en 2016, explicó Granier, refiriéndose a las pasadas elecciones presidenciales cuando Hillary Clinton ganó en Miami-Dade, pero perdió en Florida. En 2016, cuando le hizo la misma pregunta en una encuesta realizada en el periodo similar, el 35% de los cubanoamericanos de Miami-Dade apoyaban a Donald Trump, contra el 31% que favorecía a Clinton, dijo Granier. Es un gran cambio en el electorado, dijo el experto. Trump, que está contagiado con COVID-19 y trasladado al hospital militar por precaución, recibió altas calificaciones de los votantes de origen cubano en el sur de Florida en cuanto al manejo de la pandemia, inmigración, atención médica, economía y sus políticas hacia Cuba y China. Los cubanos siguen siendo un grupo étnico mayoritariamente republicano y como la mayoría de los republicanos en todo el país apoyan al presidente Trump y el enfoque del gobierno y su administración, enfatizó el experto, profesor y presidente del Departamento de Estudios Socioculturales y Global de la universidad. La Universidad de Florida halló además un creciente apoyo en el bloque de votantes a las políticas aislacionistas y al embargo económico que ha mantenido durante décadas Estados Unidos sobre Cuba. Aseguró que una gran mayoría de los encuestados apoyará a Trump en las presidenciales, en las que se enfrenta al demócrata Joe Biden, vicepresidente Barack Obama entre 2019 y 2017, que promovió el deshielo con Cuba, que ahora Donald Trump ha revertido. La mayoría de los cubanos desean un cambio en Cuba y las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. No tienen claro, incluso después de 60 años de experiencias, si el aislamiento o el compromiso generarán un cambio, aclaró el experto. Señaló que están dándole tiempo a Trump y a sus políticas de aislamiento. La encuesta encontró que el 60% apoya esta política, pero entre los cubanos estadounidenses más jóvenes tienen más posibilidades a oponerse al embargo, el 46%, al igual que aquellos que no nacieron en Cuba, el 50%, y los que están registrados como demócratas, el 72%. El 73% apoya las políticas del garrote, diseñadas para promover un cambio del régimen ejerciendo máxima presión sobre el gobierno cubano. Sin embargo, el apoyo general al embargo económico se expresa simultáneamente con la opinión del 71% de la población de que el bloqueo no ha sido una política eficaz. En cuanto a las políticas de deshielo, los investigadores hallaron el fuerte apoyo de la suspensión de las sanciones del embargo durante la crisis del COVID-19, el 61%, el alto apoyo a las medidas de la participación como la venta de alimentos, 69%, y medicinas, el 74%, y un fuerte apoyo a las políticas diseñadas específicamente para mejorar el bienestar económico de los cubanos de la isla, el 70%. Florida es un estado clave en las elecciones presidenciales que puede dar 29 votos electorales a cualquiera de los dos partidos, y donde cualquier bloque de los votantes puede hacer la diferencia. El ex vicepresidente Joe Biden aventaja a Donald Trump con un promedio de 6,8 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, pero en Florida esa distancia es solo de 1,1 punto en favor del ex vicepresidente. Terminando con las noticias, confirman 62 nuevos casos de coronavirus en Cuba, uno de ellos es extranjero. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en las últimas horas se diagnosticaron 62 personas con el nuevo coronavirus en la provincia Sancti Spiritus, La Habana, Ciego de Ávila y Mayabeque. Durante la habitual conferencia de prensa de Francisco Urán, se supo que se analizaron 7.438 pruebas por PCR en tiempo real. Con estos datos, Cuba ascendió a 5.780 casos desde que se detectaron en marzo los primeros casos de COVID-19. Francisco Urán explicó que en los últimos meses se ha incrementado el número de muestras realizadas y en marzo se hicieron solo 2.766, un número considerablemente inferior a las 217.999 que se realizaron en septiembre para detectar nuevos casos de coronavirus en la isla. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias les hayan gustado. No olviden suscribirse, nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y así poder informar a muchas más personas.
Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente informe.